Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a un programa más de Neurociencia para Vivir Mejor. Este es un canal donde tratamos de hablar mucho de cerebro, de neurobiología, de emociones, de pensamiento y por supuesto de conducta con un toque de estoicismo. Está enfocado en cómo la neurociencia nos ayuda a tomar estrategias y a conocer más la naturaleza, conocer más nuestro cerebro para poder vivir mejor, que ese es el objetivo final. Hoy tenemos en particular a un gran invitado, eh, experto en el área que vamos a tratar, que es el autismo. Quizá uno de los pioneros en el estado de Veracruz en estudiarlo y sobre todo muy productivo en relación a hacer ciencia que pueda ayudar a los demás para entender el autismo y cómo integrar a las personas con el mismo a la sociedad y lograr beneficios en su integración y en su bienestar. Muchas gracias, doctor Jorge Manso, gran amigo, gran investigador, a quien admiro mucho y he aprendido mucho, un mentor de vida para mí. Muchas gracias. Gracias, Genaro, gracias por la invitación. Bueno, es un gusto estar aquí en este programa de neurociencias para el bienestar, que se me Para, hace para vivir mejor. para vivir mejor. Este, pero se me hace muy interesante la iniciativa porque creo que sí es fundamental este aspecto de divulgar lo que hacemos luego en los laboratorios. Existe esa gran creencia de que los investigadores se encierran en sus laboratorios y hacen cosas que nadie entiende. Y una de las ideas de este canal es mostrarle a la gente que no es así, que la neurociencia es extremadamente útil para poder ayudarnos a vivir mejor, sufrir menos y ayudarnos entre todos a lograr más armonía. El tema del que eres experto y el que me gustaría aprovechar esa oportunidad es el autismo. El autismo a estas alturas de la vida y de la sociedad, todos creemos entender un poquito de lo que se trata el autismo, pero me gustaría comenzar con esta gran pregunta para ti. Si nos pudieras explicar para el público general, en términos generales, de qué se trata el autismo, qué es y por qué últimamente es tan importante hablar de ello en noticias y en las escuelas. Sí, esa es una pregunta muy interesante en donde tendríamos que ir desmenuzando el nombre completo del trastorno. Nosotros coloquialmente o comúnmente entre el público, entre los colegas, decimos autismo. Formalmente su nombre es trastorno del espectro autista. Eh, Primero, en resumen, creo que es importante que se entienda que cuando hablamos de autismo o de este trastorno del espectro autista, estamos hablando de manifestaciones de la conducta. Esto es cómo se comporta, y en este caso en específico, un niño o una niña. ¿Por qué? Porque este es un trastorno que aparece en la infancia temprana. Fíjate que aquí es muy interesante porque cuando vemos en la literatura, en los libros, en los artículos especializados, siempre te dicen, o en la gran mayoría dice, es una manifestación de conductas que se expresan entre los 2 y los 3 años de edad. Esto ha ocasionado muchos interrogantes. Entre los 2 y los 3 años de edad, efectivamente es cuando los padres llevan a sus hijos a solicitar apoyo porque ya vieron algo raro ahí en el niño, algún comportamiento que no se apega al comportamiento que debe tener el niño en esa edad. Y te comento esto porque hay discusión sobre, en realidad emerge en ese momento. Por ejemplo, en algunas entrevistas que hemos tenido con los padres de familia que hemos trabajado aquí en Jalapa, y que se les ha preguntado a estos padres de familia, ¿cuándo usted empezó a notar algo distinto en su hijo o su hija? Hay padres que nos han dicho, yo como a los 6 meses ya me daba cuenta que algo no estaba bien, ¿sí? Que habían conductas, que habían expresiones que eran distintas a los que uno conoce
comúnmente de los niños, de los bebés en este caso, ¿no? Entonces, en realidad, todavía en esto de los estudios del autismo nos falta estudiar a niños a edades más tempranas. Entre los 2 y 3 años las manifestaciones ya son muy, muy notables, por eso es que aquí es donde se dice. Ahora, en el nombre de trastorno del espectro autista, bueno, tenemos primero la palabra trastorno, que es una especie de modificación, pero en la literatura se pone, no es casual que esté este nombre de trastorno, porque este nombre de trastorno lo que te dice es que algo cambió en ese sistema. Ahorita platicaremos un poquito del sistema. Algo cambió, pero no está enfermo. Entonces aquí se hace una distinción muy particular cuando se le acuña la palabra trastorno. Se manda el mensaje de que es una modificación de algo, ahorita platicamos de eso, pero esta modificación no es una enfermedad. Entonces, ese es algo característico a lo que la comunidad ya está empezando a comprender, ¿sí? Sobre todo los padres de familia, los cuidadores, de que estos niños no están enfermos, tienen un cambio en alguna estructura. Ya vamos a ver ahorita que esa estructura, pues es el cerebro. A mí perdón que te interrumpa, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son entonces las características generales con las que se categoriza eh, el autismo como los puntos principales que son diferentes de una persona con autismo de una persona neurotípica? ¿En qué se diferencia esencialmente? Sí. Eh, de ahí viene la palabra autismo, ¿sí? Justamente. Y de ahí vienen las observaciones que los padres en esta edad empiezan a distinguir en sus hijos. Autismo viene de las raíces griegas que significa aislado. ¿Cuál es la característica que llevó a describir por primera vez allá en 1924, si no mal recuerdo, 1943, perdón, que llevó a distinguir esto? Que estos niños en esta edad, los niños de esta edad son muy sociables. Si nosotros los juntamos, ellos se van a juntar y van a interaccionar, aunque no se conozcan previamente, empiezan a tener cierto grado de interacción social. En el autismo, cuando se empezó a hacer la descripción, es porque se observó, ese doctor Kanner, que fue el que lo empezó a observar, que habían unos niños que no se integraban, se aislaban de esta interacción social. Entonces, por eso acuñó el nombre de autismo, que ya había sido acuñado antes, pero no se había analizado con detalle. Pero desde principios de siglo, en 1902, fue cuando se observó por primera vez que había niños que en lugar de socializar, se aislaban del grupo social. Ahora, aislarse no es suficiente para considerarse con No, no es autismo. suficiente para considerarlo. Porque hay niños cuya personalidad es estar solos, estar aislados. Eso lo vemos incluso en los adultos, ¿no? Hay adultos que de manera natural no les gusta socializar mucho, son ermitaños, y eso no los hace que tengan autismo. Por eso es que es importante que los que diagnostican sepan muy bien entender la conducta infantil. Entonces, esa es una de las manifestaciones, pero eso viene acompañado de otra manifestación fundamental, que es las modificaciones en el movimiento. Nosotros sabemos que si un niño de esta edad, de 2 y 3 años, si ya camina, si ya juega, si ya hace algunos movimientos y de repente esos movimientos empiezan, en lugar de ir haciéndose más complejos, empiezan a retroceder, entonces ahí ya empieza a haber otro tipo de observación. La liga esta de aislamiento social con pérdida de capacidades de movimiento, y esas capacidades de movimiento incluso integran al lenguaje. Si el niño ya empieza o ya había empezado a balbucear o hacer algunas frases pequeñas y de repente las pierde, entonces va en retroceso.
Estas pérdidas de movimiento y este aislamiento social son dos de los dos grandes conductas que si se ven mezcladas en el mismo niño, entonces sí te dan una alta probabilidad de que tenga autismo. Ahora tú mencionas movimiento, socialización y movimientos repetidos y lenguaje como características que pudieran ayudar a un experto a diagnosticar el autismo. ¿Qué tan temprano se puede saber si hay o no hay autismo? Sí, fíjate que es muy interesante porque cuando nosotros vemos la prevalencia, empezando de este siglo del 2000 para acá, que tenemos 24 años de este nuevo siglo, pues ya vamos al cuarto de siglo, hemos visto que la prevalencia ha subido de una manera muy alarmante. Se decía en el 2000 que uno de cada 1500, de cada 2000 niños eh, tenía autismo. Ahora ya se maneja uno de cada 49 niños. Entonces una prevalencia muy alta que ha subido y eso genera muchas preguntas, ¿no? Las preguntas es, bueno, cada vez tenemos más niños con autismo. Parte de la respuesta es sí, pero esta prevalencia no necesariamente es que cada vez haya más niños con autismo. Lo otro es que no estaban bien diagnosticados. Lo que ha pasado en estos últimos años es que efectivamente los terapeutas, los médicos, están ya teniendo más competencias para poder hacer estos diagnósticos. Fíjate, ahí tengo una pregunta capciosa para ti. ¿Será posible que a veces las personas son diagnosticadas como autismo sin que realmente sean o caigan dentro del autismo? Sí, sí, fíjate que ya nos tocó un par de casos en un centro de rehabilitación infantil en donde estuvimos trabajando con un grupo de niños con autismo. Eh, nosotros ya reconocemos, ya tenemos todas las baterías de conducta e incluso las entrevistas que se hacen con los padres y con los cuidadores para confirmar en nuestro trabajo que el niño con el que estamos trabajando tiene autismo. No diagnosticamos, pero es básicamente es toda la metodología del diagnóstico. Con esto, en un grupo de niños con el que trabajamos en un centro infantil, eh, y que ya estaban diagnosticados. Trabajamos ahí con cerca de 25 niños. Eh, nos dimos cuenta que dos no caían dentro del espectro autista. Y lo reportamos a la dirección. Yo personalmente lo reporté ahí a la dirección de este centro de salud. Y bueno, ya ellos iban a hacer sus propios sus reevaluaciones, ¿no? En eso ya no podíamos nosotros ir más allá, pero sí nos percatamos que dos de los niños que habían llegado a para trabajar, hacer este trabajo con ellos, nos percatamos que tenían otro tipo de trastorno que no era necesariamente autismo, no caía dentro de Ahora, los patrones, ¿no? pareciera que el reto para el autismo es lograr poder diagnosticarlo con marcadores biológicos que no tengan que esperar hasta que el niño tenga determinados años para poder diagnosticarlo. Pero entiendo que hasta la fecha no existen marcadores biológicos que ni por genes ni por sangre puedas diagnosticar si un niño tendrá la posibilidad o no. En algún momento leí algún artículo que se enfocaba mucho en la mirada del recién nacido como un posible signo para ver si el contacto del bebé con sus seres cuidadores, como la mamá en este caso, y qué tanto logra mantener la mirada, pudiera en algún caso decir algo en relación al futuro autista o no de ese niño. Pero pareciera que es un arma de dos filos, porque, porque no siempre lo que parece en edades muy tempranas
termina siendo lo que uno cree y termina Exacto. uno más angustiado de lo que debería uno angustiarse. Sí, fíjate que eso es muy interesante porque si analizas la literatura, digamos que el santo grial que anda todo el mundo buscando por ahí es el famoso biomarcador para diagnosticar autismo. No se ha encontrado. Se ha hablado de la mirada, se ha hablado de algunas análisis de hormonas, de algunos neurotransmisores, pero a final de cuentas los estudios que se han hecho no han sido conclusivos, ¿no? Y a la fecha no, sigue sin existir un biomarcador en donde al niño se le pudiera hacer un estudio de gabinete, como cualquier otro trastorno o enfermedad, y decir, ah, pues tiene usted esto y esto y esto, ¿no? Pero no existe hasta la fecha. Y ahora la otra pregunta, perdón que te interrumpa, la otra es que luego nos olvidamos de que al ser un trastorno del neurodesarrollo, nos olvidamos de que el bebé necesita un tiempo normal para desarrollarse paulatinamente de acuerdo a su edad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de niños prematuros que nacieron un mes antes o a veces hasta 2 meses antes de que tuvieran que nacer, nos olvidamos de que ese recién nacido, su cerebro debió de haberse terminado de formar dentro del útero y ahora lo tiene que hacer fuera del útero con otras condiciones diferentes. Y es normal que cosas para los que un recién nacido haría, él no pueda todavía porque su cerebro es 2 meses más pequeño. Y a veces esas pequeñas semanas de diferencia hacen un Sí, mundo de sí. diferencia. ¿Qué nos podrías decir en relación a ser prematuro y la posibilidad de desarrollar después trastorno espectro autista? Fíjate que, digo, nosotros no hemos trabajado al respecto, pero cuando ves la literatura no hay ninguna correlación. No hay ninguna correlación entre que sea prematuro y vaya a desarrollar autismo, ¿no? Si no trae todas estas... eh, eh, hay un proceso en la maduración del cerebro que es que se nace con, bueno, se desarrolla en el útero con un número grande de neuronas, digamos, ¿no? Y ese número de neuronas luego empieza a disminuir a través de un proceso muy controlado, que es la poda neural. Y con eso, digamos, se va a esculpir. Una de las características que ya se ha mostrado en esos cerebros de los niños con autismo es que esta poda no se da de manera adecuada. ¿Dirías con eso que pareciera que tienen más neuronas con más posibles conexiones de las que deberían? Sí, eso es algo que se ha encontrado en muchos trabajos que realmente tienen cerebros un poquito más grandes, tienen mayor número de neuronas, las neuronas tienen un mayor número de comunicación entre ellas. Otra de las características que tiene la gran mayoría de los niños con autismo es que son hipersensibles en su sistema sensorial, la vista, el oído sobre todo, el tacto. No se dejan tocar mucho porque son hipersensibles. Los ruidos, por muy pequeños que sean, son muy fuertes para ellos. Y a eso se le atribuye, ¿no?, las bases de la hipersensibilidad, que hay demasiada comunicación. ¿Dirías tú entonces que, aparte de las diferencias anatómicas, por ejemplo, en tamaño del cerebelo, que has estudiado mucho, otras estructuras se caracterizan en las personas con espectro autista por tener más conexiones de las que deberían porque no se desaparecieron en el momento crítico? ¿O, o va más allá la explicación? No, va más allá porque todavía no se entiende bien a bien cuál es el significado de tener más neuronas o más comunicación entre las neuronas. Se da este tipo de explicaciones, como que la hipersensibilidad se debe a eso. Eh, Tienen otras características. eh, eh, en el autismo tenemos tres grados: grado uno, grado 2, grado 3, que es del más ligero al más severo. Eh, los del grado uno, los más ligeros, muchos de ellos muestran muchas características sobresalientes. Por ejemplo, tienen
muy buena memoria, memorizan muy rápido, este, pueden hacer, no sé, matemáticas sin necesidad de una calculadora, aprenden cosas, son como que genios, ¿no? Pero también se ha visto que generalmente es en un aspecto en particular. Pintar, por ejemplo. Si solo les gusta pintar, solo se dedicarán a pintar y podrán hacer unas pinturas muy, muy bonitas, pero, pero si lo sacas de ese ámbito, ya no le dan el seguimiento, ¿no? O les gustan los deportes y entonces se aprenden el nombre completo hasta del último jugador de ese deporte, o las matemáticas, o si le gustan los insectos, se aprenden todo de los insectos. Entonces son como que muy, muy capaces de aprender demasiado de un solo tema. Ahora, parecieran las estadísticas, Jorge, que ser varón es un riesgo que incrementa la posibilidad de nacer o de desarrollar autismo comparado con ser mujer. ¿Por qué se da esto? ¿Qué tiene que ver ser varón? No hay una explicación todavía. Hay muchas hipótesis al respecto. Efectivamente, el 75% de los casos son niños, el 25% son niñas. Hay más niños que niñas. Eh, Se ha hecho muchas explicaciones, cuestiones hormonales, de hormonas sexuales, desarrollo del cerebro, esta parte de la diferenciación entre cerebro masculino, cerebro femenino, los genes sexuales, los cromosomas, el XX que es de mujeres o el XY que es de los hombres, que donde ahí se puede marcar y se están haciendo muchas búsquedas al respecto, pero en realidad no se ha podido explicar todavía por qué esta diferencia. Y no solo esa diferencia, los trabajos que nosotros hemos hecho, ya lo platicaremos en su momento, hemos notado que cuando queremos hacer el bienestar para estos niños, efectivamente las manipulaciones o el trabajo que nosotros hacemos sí producen cierto bienestar que se presenta mucho más rápido en las niñas que en los niños. Ahora, fíjate que qué interesante, esta diferenciación del cerebro relacionándolo entre lo sexual y el autismo, qué tan interesante. Hay una teoría que seguro conoces de Margaret McCarthy, donde sugiere que el proceso de masculinización del cerebro requiere pequeñas dosis de moléculas proinflamatorias. Pero cuando se pasa de moléculas proinflamatorias y se excede la inflamación subclínica del cerebro, entonces se cae dentro de las posibilidades del espectro autista. Y eso contesta algunas preguntas, pero también genera muchas más, porque la pregunta es si solo los individuos que son hipermasculinizados tienden a expresar conductas tipo autista, o no necesariamente. Yo creo que no necesariamente porque sí, es muy importante esta hipótesis de esta doctora McCarthy, pero sí es importante también conocer, que casi no se conoce, el origen, ¿no? Porque algunas manifestaciones de autismo son, ya se sabe, de origen genético. Algún gen por ahí fue alterado, se conocen ahorita, cada vez se descubren más genes, que si ese gen está alterado, entonces va a desarrollar conductas autistas. Y no todos los niños que desarrollan autismo con mutación están mutados del mismo gen. Entonces, digamos que ahí la expresión del autismo, digamos que es el común denominador que expresan autismo, pero el origen fue diferente. Y hay otros que se desconocen, hay otros que no son genéticos, ¿no? Que algo Ambientales. pasó, que son ambientales o epigenéticos de otro tipo, que algo pasó en ese desarrollo y que durante ese desarrollo
aparecen después las manifestaciones de autismo, pero no son genéticas, no tienen esta base. Entonces yo creo que cuando la base que dio origen a las conductas autistas es distinta, entonces esas explicaciones empiezan a variar o empiezan a pegarse solo a un solo tipo de autismo. Fíjate lo interesante, un poquito haciendo un paréntesis para este podcast, que es el objetivo. El autismo es un desorden del neurodesarrollo y el neurodesarrollo implica cómo se conectan las neuronas mientras desde que nacemos hasta que nos vamos haciendo recién nacidos, infantes, etc. Y las conexiones es lo que le dan sentido a las conductas y a las motivaciones. No se trata en ningún momento de, eh, de brujería, de hechizos, de mala suerte o de maldiciones. Se trata de simplemente de cómo el sistema nervioso decidió organizarse en un individuo y mantener la, el factor de que es un ser único con cualidades muy particulares. Ahora la pregunta que yo te haría muy específica es para los papás. Porque aquí lo discutimos muy fácilmente desde el punto de vista científico, con algunos modelos que tú tienes, tanto en roedores como en peces. Pero la pregunta es, una vez que ya entendiste, perdón, voy a colgar este, una vez que ya entendiste la, la neurobiología del autismo, ahora, ¿para qué sirve? ¿Qué le podemos decir a los papás de un niño que nace y que ellos se están dando cuenta de que no se comporta igual que los demás? ¿Qué, qué mitos son los que se tienen que tumbar? ¿Y qué se le puede decir en relación a, tranquilo, esto no es el fin del mundo, hay muchas posibilidades y tú eres pionero en muchas terapias de lo que sí se puede hacer? Sí, fíjate que cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, esta línea de investigación, pues nos fuimos primero a estudiar a fondo lo que es la neurobiología, lo que hay en la literatura, etcétera. Llegamos a esto del cerebro, de que son más grandes, que tienen más neuronas, que tienen mayor comunicación entre ellas. Entonces nos dimos cuenta que al cerebro con autismo no le hace falta nada, ¿no? Ahí está todo. Y está de más en algunos casos. Entonces, ya la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues estamos aquí con nuestro gran invitado Jorge Manso, el experto en neurobiología del autismo, y estábamos a punto de que nos contara entonces cuáles son los mitos que hay que tumbar y cuáles son las estrategias que como científico le podemos transmitir a los papás que sospechan de que su bebé o su niño tenga trastorno espectro autista. ¿Cuáles son las cosas realistas, prácticas, en las que sí se pueden trabajar lo más temprano posible? Sí, como te comentaba, nosotros lo que empezamos a ver es, ya vimos que el cerebro no le falta nada. Tiene neuronas hasta de más, tiene comunicación entre las neuronas exacerbadas, tiene todo. De hecho, una de las características del autismo con otros trastornos o enfermedades neurales es que es prácticamente el único cuyo número de neuronas, tamaño, comunicación va por arriba de la normal. Generalmente los demás van por abajo de la normal, tienen menos neuronas, etc. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para dar un bienestar a estos niños? Y nos apegamos a antes. Como habíamos comentado, es un trastorno, no es una enfermedad. Y cuando nosotros vemos desde el punto de vista de la farmacología, esto es de los tratamientos médicos, eh, cuando no hay enfermedad, no hay medicina, no hay medicamentos. Entonces, no existen medicamentos para el autismo como tal. ¿Sí? No hay medicamentos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer de manera lateral?
Hay algo que se conoce desde hace muchos años y que se ha hecho mucho trabajo tanto en modelos animales como en humanos, que es el proceso que se llama plasticidad neural. Y la plasticidad neural es básicamente los cambios que sufre el cerebro en cuanto a estructura, conexiones, comunicación entre las neuronas y otras cosas eh, eh, que ocurren cuando tú te haces hábil o experto en algo. Por ejemplo, un niño que no sabe andar en bicicleta y que de repente dicen, bueno, le ponemos una bicicleta y va a aprender a andar. Ese es un reto motor para el cuerpo de ese niño. Primero se va a subir, seguramente se va a tambalear o se va a caer y va a tener muchos problemas porque su sistema no está adaptado para un aparato que tiene dos ruedas este, y que hay que mantener cierto equilibrio, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo, este niño, si se enfrenta constantemente a esa bicicleta, va a agarrar la experiencia, la experiencia, la experiencia, y va a llegar un momento en que va a andar en bicicleta perfectamente bien. Al grado de que va a llegar un momento en que incluso puede soltar las manos y puede estar con el pedal y no pierde el equilibrio para nada. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento pasa algo que le llamamos plasticidad cerebral. Algo pasó, algo se remodeló adentro de su cerebro para que ese cerebro, en conjunto con todo el sistema muscular, puedan controlar a esa bicicleta. Y se llega a hacer de manera automática. Los que tuvimos la experiencia de niños de aprender a manejar bicicleta, te das cuenta, al menos yo mi experiencia es que en un principio te caías y ya después andabas, que prácticamente nada más la agarrabas y hasta podías ir platicando y ya no le ponías atención a que la bicicleta tenía que ir equilibrada, iba equilibrada. Entonces, tomando como base esto, nosotros lo que dijimos, ¿qué tal si hacemos la inducción de plasticidad cerebral? No lo íbamos a poder ver en los niños, por supuesto, desde el punto de vista neural, pero sí verlo desde el punto de vista de la manifestación conductual. Y de hecho el primer trabajo, nuestra ópera prima en el autismo, fue enfrentar a los niños con un reto de deportes en donde ellos hicieran periódicamente deportes. eh, Nos apoyamos de un videojuego comercial con un programa de deportes y ese lo estuvimos dando de manera controlada a cada niño. Se lo poníamos 2 veces por semana, 20 minutos en cada sesión. Y con estas estimulaciones repetidas de movimiento, nos dimos cuenta que a lo largo del tiempo, estos niños empezaron a hacer la tarea. Esto es, empezaron a jugar. Y el momento de empezar a jugar, empezaron a hacerse hábiles para ese juego. Y esa habilidad nos decía a nosotros que estaba estimulando plasticidad cerebral. ¿Qué pasó con esos niños? Bueno, esos niños aprendieron a jugar y esos niños empezaron a tener conductas que eran de beneficio para la vida diaria con los padres. Por ejemplo, una de las cosas que tienen algunos de estos niños es que tienen alteraciones en el sueño, ¿sí? No duermen toda la noche de corrido, sino van teniendo periodos de estar despiertos en la noche, no tienen un sueño completo. Te puedo comentar aquí que muchos de estos niños, después de casi 2 años de estar con estos juegos, empezaron a dormir toda la noche, por ejemplo. Algunos niños que no se sentaban a la mesa a comer con la familia,
ya empezaron a comer con la familia. Algunos de estos niños que se alejaban del contacto paterno o materno, o sea, no tenían contacto físico con la mamá o con el papá, ya empezaban a tener contacto físico, ya le agarraban la mano a la mamá o al papá, o ya se dejaban cargar por la mamá o por el papá. Entonces empezaba a haber ese tipo de interacciones. Y Ahora, perdón, esto me recuerda mucho lo que has tratado de explorar en los últimos años sobre enriquecimiento ambiental. Estamos hablando entonces de enriquecer ambientalmente el cerebro y la vida de los niños, argumentando que esto produce sustancias que son benéficas para esta plasticidad que une neuronas que deben de unirse y generar conductas deseables. ¿Qué más podemos decir de esto y cómo es la manera correcta de dar sí, efectivamente para allá iba mi comentario de que a partir de esto, entonces empezamos a pasarnos al concepto de enriquecimiento ambiental, como bien lo dices, y este enriquecimiento ambiental, eh, mucha gente, muchos papás ahora que me escuchan me dicen, bueno, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es el enriquecimiento ambiental? Y el enriquecimiento ambiental es básicamente incrementar los estímulos sensoriales, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto y el movimiento. Nosotros empezamos con el movimiento. Posteriormente empezamos con otro. Bueno, nada más déjame terminar el comentario. Eh, eh, estos trabajos de movimiento con el juego lo hicimos de manera comparativa con niños neurotípicos. Y con los niños neurotípicos, las respuestas empezaron a verse en el lapso del primer mes. Y en los niños con autismo, las respuestas empezaron a verse como 6 o 8 meses después. Las mismas respuestas. Aquí hay una diferencia, es la ventana de tiempo entre los niños neurotípicos y los niños con autismo. Y esta ventana de tiempo es algo que yo quería traer a colación porque es algo fundamental que creo que la sociedad debe saber. Ahorita que estamos con las cuestiones, bueno, el sistema educativo está con el asunto de las escuelas inclusivas, etcétera, etcétera, que me parece bien que sean inclusivas para la escuela, pero no para el aula, porque hay un choque en cuanto a la velocidad de adquisición de competencias entre un niño neurotípico y un niño con autismo. Eh, yo lo que he estado mencionando últimamente es que los dos niños, el neurotípico y el niño con autismo, tienen la capacidad de enfrentar esos tipos de retos. Pero el niño neurotípico, ese cerebro lo va a hacer mucho más rápido que el otro. Entonces, a eso habría que ponerle mucha atención. ¿Sí? Nosotros hemos hecho estos trabajos y hemos estimulado otro tipo de sistema sensorial. Hemos estimulado la piel, hemos estimulado la audición. Muchos de estos niños tienen eh, una elevación, una frecuencia cardíaca y presión arterial elevada. Y digo, eso es algo que nosotros lo vimos en la literatura y lo medimos con varios de nuestros niños con los que hemos estado trabajando y hemos encontrado eso. Y por ejemplo, eso es algo que al menos en la gran mayoría de las familias con las que hemos trabajado, nunca se habían percatado de eso. Aquí tengo una pregunta, Jorge. En nuestro país, en nuestra ciudad, a veces los recursos y las limitantes tecnológicas pues, nos llevan a no poder hacer muchas cosas que en el mundo ya suenan. Pongo un par de ejemplos. Ya hace muchos años se consideraba el uso de sustancias intranasales como oxitocina o quizá otras como la rapamicina que reduciría este árbol dendrítico de exceso, que son más bien experimentales que otra cosa.
Pero la realidad para los papás es que ellos ya quieren hacer algo urgente que pueda solucionar las cosas. Por lo que entiendo, la recomendación realista y lógica va hacia enriquece la vida sensorial de tu niño. Ayúdalo a hacer cosas en vez de aislarlo. No lo aísles, no lo dejes que lo cuide en un cuarto a alguien, sino llévalo y expónlo a que su cerebro viva cosas y paulatinamente se vaya siendo más habituado a aguantar, a- a responder de una manera paulatina, pero gradual, incrementada hacia las cosas. ¿Hacia allá va la manera más realista de lograrlo? Sí, fíjate que ahorita que comentas esto de los fármacos, em, en mi percepción personal, no tengo nada contra las farmacéuticas, pero en mi propia percepción, em, no me gustaría mucho que esto, el futuro se basara en dar algún fármaco, porque el autismo, como habíamos visto, es del neurodesarrollo, lo vamos a ver en los niños a partir de los 2 o 3 años o quizás antes. Y si nosotros a partir de ese momento empezamos a otorgarles fármacos, ¿por cuánto tiempo? Porque otra de las cosas es que el autismo es un trastorno, perdón, que una vez que se dispara se va a mantener y se va a mantener durante toda la vida de esa persona. Eh, no es una condición mortal. Pueden llegar a ser adultos mayores sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, como tienen ahora sí que toda su vida por delante, como se dice de manera común, ¿cuánto tiempo le daríamos un fármaco y qué efectos secundarios pudiera traerle ese fármaco cuando llegue a la adolescencia, por ejemplo? ¿No? Entonces, yo aquí lo que nosotros hemos estado tratando de hacer es con estos sistemas de plasticidad, que no traerían efectos secundarios porque no necesitaría, o a lo mejor sería coadyuvado con algún fármaco, pero ya no en las dosis, quizás ir reduciendo las dosis. Esa es la hipótesis que nosotros traemos ahora, cómo ir ayudando a estos niños a que tengan un bienestar sin que dependan tanto de un fármaco o que no dependan de dosis tan altas de ese fármaco, que cada vez sean más bajas para ir reduciendo los posibles efectos secundarios que puedan traer en el largo plazo. Diríamos entonces, usen fármacos prescritos por un profesional, pero siempre estén atentos y pregunten de la posibilidad de usarlos lo menos Lo menos. posibles, procurando siempre estrategias conductuales de plasticidad cerebral como las que nos dices y recomiendas. Sí, fíjate, en este trabajo que cuando empezamos a detectar la presión arterial y la frecuencia cardíaca alta, y que vimos que musicalmente, con la sonata esta de Mozart, se había encontrado ya que la estimulación con esta sonata bajaba estos niveles de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y nosotros lo hicimos con los niños y funcionó bastante bien. Claro, no es que le des la estimulación musical y ya baje, ¿no? Se le estuvimos dando, también trabajamos un par de años con estos niños y después de 6 meses les dabas la estimulación musical. En 5 minutos ya tenían la presión arterial y la frecuencia cardíaca abajo, a nivel normal. Eh, claro, esto en 5 minutos, pero después si le quitabas el estímulo, volvía a regresar al nivel elevado, ¿no? Pero esto ya nos da un indicio de que efectivamente con una estimulación auditiva, ahora lo que tendríamos que hacer es encontrar cómo tendría que ser la estimulación, por cuánto tiempo, etcétera, para ver si estas bajas se pudieran mantener por mucho mayor tiempo. Y esta presión arterial y frecuencia cardíaca bajó solo con la estimulación musical, sin utilizar ningún fármaco, ¿no?
Esos niños no utilizaban fármacos para eso, porque los papás ni siquiera sabían que sus hijos, es un parámetro que no se les había medido nunca, ¿no? Entonces, ahí se ayudó a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se empiezan estos trabajos surgieron porque se empezaron a encontrar jóvenes con autismo con problemas cardíacos, muy jóvenes, ¿no? Y además una tasa elevada de problemas cardíacos. Entonces se empezó a venir la historia y se empezó a dar cuenta la comunidad que efectivamente desde niños traen esto elevado, pero ya algo visible empezó hasta la adolescencia. Ahora, hace ratito mencionábamos de algunos signos muy tempranos que inician, que no significan que te alarmes, pero que son importantes conocerlos como papás y tener en cuenta de que entre más atento estés, es más probable que empieces más temprano a ayudar a alguien. ¿Cuáles serían esos signos que tú considerarías importantes que un papá inexperto, nuevo, a lo mejor que nunca ha escuchado mucho del tema, tiene que enfocarse y estar muy atento de lo que es, claro, sin caer en las comparaciones malas que casi siempre caen los Sí. papás o caemos, en ver si un niño de la misma edad ya hace cosas que el de uno. Pero siempre vale la pena tener un marco de referencia sano en donde las comparaciones ayuden al menos en algo. ¿Qué nos sugerirías? Sí, fíjate que aquí hay algunas cuestiones que ya se están trabajando. Una es la visión, como bien comentabas. El otro es la audición. ¿Sí? Es relativamente fácil ver si un bebé voltea o para un lado o para otro de donde hay una fuente de sonido, Su nombre, por ejemplo. sí, que responda a su nombre, que responda al llamado de la mamá o del papá. Otra cosa importante que se está analizando ahorita es el balbuceo. Ahorita ya se está haciendo, ahora sí que una especie de vocabulario del balbuceo de los bebés. Entonces se está viendo como que el sonido del balbuceo analizado tiene ciertos patrones dependiendo de cuántos meses tenga ese bebé. Y tú puedes ir siguiendo el balbuceo de tu bebé y ver si este cambia a lo largo del tiempo. Si se va haciendo más complejo, si va emitiendo sonidos y luego, no sé, haciendo las famosas trompetillas o haciendo entonces va haciendo más complejo su movimiento, ¿sí? Eso es algo. Y lo otro es el movimiento libre, ¿no? Esto es el niño acostado y el movimiento libre que hace el propio niño en la cama. Y hay otros ejercicios que se están haciendo con los bebés, eh, que es, por ejemplo, lo que le dicen las lagartijas, ¿no? Los acuestan boca abajo y de manera natural el niño trata de incorporarse. Y esa es una respuesta que tú vas viendo, que el niño, conforme va pasando los meses, lo va haciendo con pues ahora sí se va haciendo experto en ese movimiento hasta que se logra poner. Llega un momento que tiene la fuerza suficiente, pues, se pone boca arriba solo. Son ejercicios que aparentemente son simples, pero te dan mucha información. El boxeo que le llaman es básicamente ponerle un trapo tapándole los ojos. Entonces el niño hace este movimiento que trata de quitárselo. Este, Diríamos que son respuestas motoras que te indican cómo está el sistema nervioso, tanto en la periferia como a nivel central. como a nivel central. Sí, 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 sí. Y varios de esos movimientos que ya se están viendo que hacen los niños, que tienen un patrón muy marcado de hacerlo, y que ahí puedes empezar a ver si este movimiento no está bien ejecutado o está ejecutado y de repente ya no lo ejecuta. Y esas son tareas que los papás pueden hacer de una manera muy sencilla en su casa, ¿no? Jorge, este tema es sumamente interesante y da para mucho más para platicar. Ahí me gustaría que nos pudieras decir a nuestra audiencia como un comentario final, ¿qué recomendaciones darías a la audiencia, al público general,
al público que te escucha y que quisiera saber más al respecto y tiene muchas dudas, qué es la recomendación de un experto que pudieran escuchar de ti? Fíjate, una recomendación es que eh, entiendan a fondo de qué se trata el autismo. No es el fin del mundo. Son niños que pueden desarrollarse adecuadamente. No conocíamos los procesos, ahora ya los estamos conociendo cada vez más. Y sobre todo para los papás que apenas les están entregando el diagnóstico, que se enteren un poco más. Es lo que yo he visto es que ha sido muy desafortunado la respuesta de muchos matrimonios. La respuesta a este impacto de recibir la noticia de que el autismo está presente en sus hijos. Eh, Psicológicamente muy desgastante. Un alto porcentaje de matrimonios se termina. Y eso, como quiera que sea, el niño eventualmente también lo va a percibir. Eh, Aquí nosotros lo que hacemos en conjunto con una asociación aquí en Jalapa, o que estamos estimulando, es que efectivamente puedan tener una mejor respuesta emocional a esta noticia, y que pues la familia siga integrada, ¿no? Porque sí es difícil, sí, es difícil, lo que hemos visto, lo que hemos platicado, es muy complicado, pero no es algo que no se pueda superar. A mí me gustaría adicionar algo un poco con el toque estoico que últimamente nos gusta, es conocer la naturaleza, conocer el cerebro, nos lleva a entender lo que podemos y no controlar y tomar cartas en el asunto y actuar a tiempo y bien. Y cuando entendemos lo que no podemos controlar, aceptarlo con serenidad y vivir en paz. Claro. Jorge, te agradezco muchísimo No, hombre, tu muchas tiempo, tu gracias. entrevista y tu conocimiento. Muchas gracias a la audiencia que nos escucha y esperemos que tengamos más pláticas como estas. Gracias, Genaro, un gusto, y pues espero que haya sido claro para la gente, sobre todo, que pueda recibir esto y que les ayude a su bienestar Muchas gracias. familiar por el bien de estos niños. Estamos trabajando por el bien de estos niños. Muchas gracias.